Acompáñenme por favor a los Tesalonicenses 5:14. No hace mucho que hablamos aquí en este texto, pero en otra dirección, con otro tema, otro título, ¿verdad? Y ahora vamos a hablar sobre la paciencia, ¿verdad? La paciencia, la tolerancia. Y póngase de pie cuando encuentre primera a los Tesalonicenses 5:14. Dice la Escritura en voz alta: también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles y que seáis pacientes para con todos. Entonces ahí está, ¿verdad?, la vestimenta, una de las prendas de vestir de la cual vamos a hablar. Dice que seáis, ¿qué? Pacientes. ¿Necesitamos paciencia? Sí, hermano, unos con otros. Paciencia con las cosas de afuera, paciencia con las cosas de adentro, con la gente de afuera, con los hermanos de la iglesia, del cuerpo de Jesucristo. Padre, oramos para que tu Santo Espíritu nos lleve a través de la meditación y, como siempre, nuestro estudio esté centrado, esté fundado sobre tu palabra, que la base sea tu palabra y que nuestro maestro sea el Espíritu Santo. Así que anímanos, Padre, y haznos ver la necesidad de ponernos estas dos prendas diariamente, como las que ya hemos anteriormente visto, Padre. Bendícenos, Padre, bendice a mis hermanos por hacerle frente al frío, mi Dios, por salir de sus hogares y estar aquí, Señor. Que ahora pues aquí está calientito, mi Dios, pero afuera está muy frío. Bendícenos ricamente, porque lo pedimos en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén, amén y amén. Tomen asiento, hermanos. Queridos hermanos, dentro de cada uno de nosotros mora, vive o habita la naturaleza ¿de quién? De Jesucristo, de Jesucristo. Esto significa, hermanos, que si Dios nos manda a vestirnos del nuevo hombre, bien lo podemos hacer, ¿que no es cierto? ¿Sí o no, hermanos? Sí podemos desarrollar o practicar en nuestra vida cualidades, características o virtudes que Jesús, el Hijo de Dios, manifestó cuando caminó por este mundo. Recordemos, y que no se nos vaya nunca de la mente, de nuestro corazón, Dios no nos va a pedir que hagamos algo que usted y yo no podamos llevar a cabo o podamos cumplir, hermano. Dios no es como nosotros, que a veces pedimos a las personas que hagan algo que no están capacitados para hacer. Inclusive a veces en los mismos hogares sucede esto. Y hermano, Dios sabe nuestra capacidad y Dios sabe que dentro de nosotros, ¿verdad?, mora el Espíritu Santo. Mora la naturaleza de Cristo, la nueva naturaleza, ¿qué? Espiritual. Eso significa, hermano, que usted y yo podemos imitar a Jesucristo. Por eso el Señor Jesucristo nos dijo anteriormente, la otra semana, que aprendamos ¿de quién? De Él, que Él es manso y humilde de corazón. Entonces, si Él nos pide esto, es porque nosotros lo podemos hacer. Cuando nuestro Padre Celestial nos ordena o nos manda a cumplir con algo, es porque Él nos ha capacitado, porque Él nos ha dado las herramientas necesarias, herramientas espirituales para llevar a cabo sus órdenes, hermano. Amén. Fíjese bien lo que dice Gálatas 5:22, por si ya se le olvidó. Como mencioné en la mañana, muchas veces conocemos la Biblia, pero no la aplicamos. ¿Sí o no? Y tenemos que aplicar la Escritura. No es que tanto conozco, sino primero a quién conozco y qué tanto de lo que conozco practico en mi vida. Amén. Hermanos que son maestros o que predican, ¿es o no es más sencillo preparar un mensaje y compartirlo con los niños, con los jóvenes, con la iglesia, que practicar la palabra de Dios? Sí, porque tú le estás diciendo algo a otros que deben hacer. Pero, hermano, no se nos olvide que primero nosotros debemos de practicar esas cosas. Y así usted les habla a los hermanos y le está hablando de experiencia, de algo que usted ya está viviendo, hermanos. Ahora,
Hasta ahora hemos visto 6 prendas espirituales con las cuales nos debemos de vestir los hijos de Dios, usted y yo, y que son a saber la misericordia, la benignidad, el perdón, el amor, la mansedumbre y la templanza. Amén. Amén, hermanos. Entonces, en esta oportunidad vamos a ver 2 prendas más, la paciencia y la tolerancia. Entonces, las 2 prendas, la primera es la paciencia. Fíjese lo que dice la última parte. Primero Gálatas 5:22 dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz y paciencia. Quiere decir que el fruto del Espíritu es paciencia. Significa que usted y yo podemos ser ¿qué? Pacientes. ¿Pacientes con quién? Con otros. Y note usted que en 1 Tesalonicenses dice: y que seáis pacientes con todos. No dice con unos cuantos. Dice acá, dice que seáis pacientes para con todos. Amén. Muchas veces somos pacientes con personas o con hijos que son favoritos de nosotros, e impacientes con otros. Y acá la escritura es bien clara, hermanos. Dice que seáis pacientes para con quién. Para con todos. Algunos somos más difíciles, hermanos, para que la persona sea paciente con nosotros. ¿O no es cierto? Somos difíciles, pero la Biblia dice que hay que ser pacientes. Amén. Hay personas con las que tú convives y es difícil ser paciente con ellos. Sin embargo, si Dios nos pide que seamos pacientes es porque lo podemos hacer, hermano, hermana. Mire, en Colosenses 3:12 también ya hemos visto una de las prendas de vestir, y eso lo estuvimos estudiando el domingo pasado por la mañana, a las 8:30 de la mañana. Dice Colosenses 3:12: vestidos como escogidos ¿de quién? ¿De quién? De Dios. Busque Colosenses 3:12. Porque posiblemente ya se nos olvidó esto. Pero dice el 12, vestidos. Entonces quiere decir que nos debemos de poner estas prendas. Amén. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, prendas que ya hemos mirado anteriormente los domingos por la noche, de paciencia. Amén. Entonces quiere decir que es una prenda con la cual el nuevo hombre, el que ha nacido de nuevo, se debe de vestir. ¿Cuándo? Diariamente. Porque siempre hay necesidad de ser pacientes para con otros, porque algunos nos impacientan, ¿o no es cierto? Pero debemos de ser ¿qué? Pacientes. ¿Fue Jesús o Jesucristo paciente con sus seguidores, con sus discípulos? Sí, hermano. ¿Dios es paciente con nosotros? Sí, hermano. Sí. Entonces nosotros debemos de ser pacientes ¿con quién? Con otros. Los padres con los hijos con los padres, los hermanos de sangre entre hermanos de sangre, y hermanos en la fe entre hermanos en la fe. ¿Es difícil ser paciente? Sí. Usted que es padre lo puede ver. Ve con sus hijos que a veces no sé qué, no se la pueden llevar bien en ocasiones, no son pacientes unos con otros. Pues ese es un fruto del Espíritu Santo. ¿Ser qué? Ser paciente. Dice, a veces uno dice, no, está difícil. Pues ¿quién nos dijo que era fácil? Todo lo que es el fruto del Espíritu Santo de Gálatas 5:22 y las prendas con las cuales nos debemos de vestir, no es fácil, hermano. Son difíciles, pero lo podemos llevar a cabo porque el Espíritu Santo mora en nosotros, porque tenemos la naturaleza de Jesucristo. Amén. Dios nos manda a ser ¿qué? Pacientes. Mire, ya lo hemos dicho antes. Paciencia viene de un griego que es macrotumian. Indica, apunta o lleva la idea de esperar. O sea, si usted quiere ser paciente, tiene que esperar. Y a veces somos impacientes, ¿o no? Hasta para ir al doctor. Y que no me llaman y no me impacientes y a vuelta y vuelta y enojado y todo eso. ¿De qué nos sirve enojarnos? De nada. Hasta pecamos contra Dios.
Hay que ser pacientes ahí. ¿O no es cierto? Y luego le dan un número a usted y pasan a otros primero que usted. ¿No deja suceder eso? Algunos sí. Y somos impacientes y andamos peleando y todo eso. Mire, Abraham y Sara esperaron con paciencia la promesa divina de la vida eterna en la ciudad celestial. Y eso usted lo encuentra en Hebreos capítulo 11, si quiere ir conmigo allá, o se lo voy a leer. La paciencia no solamente se enseña, no solamente se tiene conocimiento de qué es lo que significa la paciencia, ¿verdad? Sino que se practica, se vive. Porque para hablar, pues, no, hombre, cualquiera puede hablar. Sé paciente, tenle paciencia a los suegros, ¿verdad? Con los hijos, tenle paciencia a los niños. Pero a ver que usted tenga esos 5 o 6 niños ahí. Entonces le va a enseñar cómo ser, ¿qué? Paciente con los hechos. ¿O no es cierto? Es que es muy impaciente. Pero nosotros, ¿cómo reaccionaríamos estando en su lugar? Amén. Entonces mire, Hebreos 11 en el 8. Voy ando por trabajar acá. Dice, por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaban, ¿qué? Porque esperaba la ciudad. Mira, ¿a dónde te lleva la palabra esperaba? A paciencia, a la paciencia. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. ¿Cuál es la ciudad? La celestial, hermano. No está hablando de lo terrenal. Y luego sigue, por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera el tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido, por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo ¿de qué? De lejos, y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque lo que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Entonces ellos, no solamente Sara y Abraham, todos estos hermanos mencionados aquí en Hebreos, estaban esperando la promesa de Dios. Y fueron ¿qué? Pacientes, hermano. Pacientes. Muchas veces nosotros queremos que las cosas sucedan ya, que los cambios en la persona sean ya. Pero la Biblia dice que hay que cultivar la paciencia, hay que ser paciente. Y otra vez, ¿para con quién? Para con todos. Porque a algunos es más difícil ser paciente, ¿no es cierto? Y más si cristiano hace acepción de personas. Más si tiene esa debilidad de que quiere cobijar a unos, con eso sí muy pacientes, y con los otros ¿qué? Impacientes. No, aquí es para con quién. Para con todos, hermanos, para con todos. La paciencia en este texto bíblico, ¿verdad? Aquí en 1 Tesalonicenses 5:14, es aquella con la cual nos debemos de vestir en las relaciones con el prójimo. Y hermano, ¿tú eres paciente? Nosotros demandamos, tenme paciencia, ora por mí, sé paciente conmigo. Pero nosotros somos pacientes con otros. ¿Cómo es usted, hermano? Delante de Dios, ¿paciente o impaciente? Piense, hermano, considere, porque usted y yo somos llamados a ser ¿qué? Pacientes. ¿Para con quién? Para con todos. Mira, paciencia también indica sensibilidad, compasión, ternura,
piedad hacia quienes actúan incorrectamente, tal como lo dice aquí Pablo. Mira, dice, también os rogamos, hermano, que amonestéis ¿a quién? A los ociosos, o sea, a los perezosos. ¿Hay que ser pacientes con ellos? ¿Sí o no? Porque luego termina el texto ese. Que seáis pacientes para ¿con quién? Con todos, se indica aquí, a los perezosos. Y luego que alentéis a los de ¿qué? Poco ánimo. Y hay gente que lo anima y lo motiva y parece que no pasa nada. Y dice Dios que seamos pacientes con estas personas. Y enseguidita, ¿verdad? A los débiles, que sostengáis ¿a quién? A los débiles, ¿verdad? De cualquier cosa, ya quieren abandonar las cosas de Dios, los ministerios. Y dice, hay que ser pacientes ¿con quién? Con todos, hermano. Dice aquí, con todos. A los perezosos, a los desanimados, a los inmaduros. Hermano, ahí tenemos que tener paciencia con ellos. Ahora, Dios, fíjese bien, nos manda a ser pacientes con todos, no solo con nuestros familiares. Oiga otro punto. A veces somos pacientes con nuestros familiares, pero ya con los otros hermanos de la iglesia como que ya no queremos ser, ya no es lo mismo. Y la Biblia aquí no habla de familias de fe o de sangre, es con toda la familia ¿de qué? De la fe y aún con los inconversos. O sea, es un grupo junto. No nomás ser paciente con esto, ser paciente con este otro. Es con toda la gente, hermano. Con tu jefe de trabajo tienes que ser ¿qué? Paciente. Con tus compañeros de trabajo tienes que ser paciente. Mira, 1 Pedro, cuando tengas tiempo, lee el capítulo 2 y te vas a dar cuenta que dice que aún a los difíciles de soportar. ¿Se acuerdan? Hay jefes que son difíciles de soportar. Entonces hay que ser ¿qué? Pacientes con ellos. ¿Qué hay que hacer con esa gente? Aparte de ser pacientes, orar nada más y esperar, como dice la Escritura. Hay que esperar. A veces somos impacientes con el cónyuge, queremos que cambie de la noche a la mañana, ¿verdad? A veces con aquellos que nos caen bien, ¿verdad? Como que somos más pacientes, y no, tenemos que ser pacientes ¿con quién? Con todo. No se le olvide eso. Mire, aquí la palabra de Dios, déjeme ver un texto aquí, que es en Efesios capítulo 4, versículo 1. Dice, yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Dice, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Y un cuerpo y un espíritu como fuiste llamado. Ahora, ¿qué es la idea aquí? Que tenemos que ser pacientes ¿para con quién? Para con todos. Para guardar ¿qué? La unidad. ¿Es importante la paciencia? Sí, hermano. ¿Cuántos tienen problemas con esto? A ver, levanten la mano. Que somos impacientes. Mano derecha. Okay. La mayoría, hermanos. Unos con los hijos, otros con los papás. ¿O qué no es cierto? ¿Cuántos son bien impacientes? A ver, las dos manos, a ver. Las dos. Hijo, los que son bien pacientes, ¿cómo le hacen los que no levantan la mano para nada? Quisiera saber el secreto. Y a veces no levanta uno la mano por orgullo. ¿O no es cierto? Cuando uno mismo es testigo que hay hermanos bien impacientes, porque los he mirado y los he visto. Pero no quieren levantar. Pues es su problema, porque ya hablamos de vestirnos de humildad. Amén.
Entonces tenemos que vestirnos, algo que es diario, hermano. Mire, porque hoy nos vamos tempranito. Vamos a ver las noticias. Verso 2. La segunda cosa. Allá en Colosenses 3:13. Mira. Ay, eso también está tremendo esto. Vamos a leer otra vez el 12. Vestidos como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Y lo que dice, soportados unos a otros. O sea, allá es paciente para con todos. Y aquí dice que nos soportemos todos, unos con otros. Y otra vez, hermano, déjeme decirle que esa palabra es un término que es anejomenoi y significa ser tolerantes, significa sobrellevar o llevar. Ahora, no quiere decir que vamos a aceptar o vamos a estar de acuerdo o no vamos a reprender los pecados de otros. Acá no estamos hablando de eso, hermano. Amén. Amén, hermanos. No, es que hay que aguantar, hay que soportar. No, el pecado, no, Dios no lo soporta, hermanos. Entonces nosotros tenemos que reprender el pecado con la palabra de Dios. Ahora, acá lo que quiere decir es que pacientemente aguantamos las fallas, los errores, las acciones y los comentarios hirientes que otros en su inmadurez o en su carnalidad espiritual hacen de nosotros. Pero una vez más, no quiere decir que no vamos a reprender y amonestar a las personas que actúan bajo esa naturaleza carnal. Porque ¿qué dice Gálatas 6:1? ¿Qué dice? Pues vamos a ver qué es lo que dice. Y recuerde que es Dios. Mire, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas ¿qué? Seas tentado, seas hallado culpable. Entonces, si se encuentra alguien que está violando la palabra de Dios, principios bíblicos, que vive gobernado por su naturaleza adámica, o sea, la carnal, ¿qué es lo que usted debería de hacer de acuerdo a la palabra de Dios, hermano? ¿O debe de hacer? ¿Cuál es el primer paso? Luego venir con el pastor, o usted mismo ir con la persona y decirle, estás actuando no conforme a la palabra de Dios, no estás violando. Y esto no te va a llevar ¿a dónde? A la bendición, te va a quitar la bendición. Mira, este es tu pecado. Y con este pecado tú no tienes relación ¿con quién? Con Dios. Entonces ahí entra el punto de restaurar. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? Primeramente, con paciencia. Amén. Y luego después, esa palabra también significa ser tolerante. Pero otra vez, no tolerar el pecado, sino que tienes que sobrellevar las cargas ¿de quién? De estas personas. Por eso dice aquí, ¿verdad? Considerando a ti mismo, el 2, sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo, dice Gálatas 6:2. Amén. Entonces, hermano, mire, la pregunta es, entonces, ¿qué debemos de hacer con las personas que actúan conforme a su viejo hombre? Primeramente, amonestarlas. En segundo lugar, no juzgarlas, no condenarlas. En tercer lugar, hay que orar por ellas. En cuarto lugar, de una manera paciente, esperar que cambien. Y mientras tanto, soportarlas.
Miren qué silencio. Amén. ¿Sabe por qué hay tanto divorcio? Y claro que todo viene por falta de amor y de temor al Señor. Pero hay varias cosas que hemos estado mirando de las prendas espirituales. Pero hoy estamos hablando de paciencia y tolerancia. Porque no hay paciencia en uno de los dos cónyuges, a veces en los dos, esperando que cambien. ¿Me explico? Porque a veces no están dispuestos a sobrellevar, ¿verdad?, las debilidades de otros, no aceptarlas, sino a tolerar, a esperar a que ellos, ¿qué?, cambien. Hermano, hermana, Dios es paciente para con nosotros, amén. Y también nos soporta, también sobrelleva, también aguanta las debilidades tuyas y mías. Muchas veces por inmadurez y muchas veces por carnalidad. Y otras veces, hermano, porque a veces no sabemos lo que la palabra de Dios dice. ¿Me explico? Entonces, fíjese bien que acá, en los textos que hemos leído, habla de unos con otros. Colosenses 3:12 dice que nos soportemos, ¿qué?, los unos a los otros. En 1 Tesalonicenses capítulo 5 versículo 14 dice que seamos pacientes para con todos. Entonces, las dos cosas que estamos hablando es con todos, hermano. Amén. Pero otra vez le repito, hermano, no vamos a aguantar, no vamos a tolerar, no vamos a ser pacientes con ese pecado declarado de los cristianos. Amén. Tenemos que decirle, si usted encuentra a alguien una falta, usted vaya, dígale, no espere a venir al pastor, usted lo miró, usted vaya con la persona. Y ya si no quiere hacer caso, entonces el otro paso, venga conmigo. Pero asegúrese, hermano, que usted está mirando algo real o tiene un conocimiento verdadero de lo que está pasando. Porque si no, usted se va a meter en un problemón. Y yo no voy a actuar si usted no tiene pruebas. Porque si no, yo me voy a meter en otro problema, me van a avergonzar a mí. Amén. ¿Qué hace un juez terrenal? ¿Qué pide? Evidencias, pruebas. ¿O no es cierto? Entonces, con pruebas hay que actuar. No nada más porque me dijeron. O porque yo miré de lejos. Los ojos, la vista engaña muchas veces. Y lo que nos dicen muchas veces ya no es algo que mira, alguien más les dijo también, entonces ya va cambiando la cosa. Por eso dice que si alguno es encontrado en alguna falta, si usted lo encuentra, lo haya, tiene una seguridad, dice que usted vaya y lo amoneste, lo anime, ¿verdad?, a que deje de hacer eso, para que ahora pueda restaurar su comunión ¿con quién? Con Dios, hermano. Pero acá habla de soportarnos. Amén. Habla de soportarnos, hermanos. Ahora, Dios nos manda a ser tolerantes, nos manda a soportar a las personas, no solo a las simpáticas, a las gratas, o a mis familiares o a mis amigos. Que la Biblia dice que el aguante o soportarnos tiene que ser ¿cómo? Mutuo, unos a otros. Colosenses 3:13 lo acabamos de leer, y Efesios 4:2. Soportaos los unos con ¿qué? Con los otros. Por eso otra vez el divorcio. ¿Quieren una persona perfecta a su lado? ¿Sí o no? Cuando con quien vive es una persona imperfecta, a veces tenemos más problemas nosotros que el mismo cónyuge de nosotros. Pero queremos ser pacientes, o queremos que sean pacientes con nosotros, pero no estamos dispuestos a ser pacientes con la gente, hermano. Otra vez, imagínense si Dios no fuera paciente con nosotros. ¿Dónde estaríamos? Piense nomás. ¿Dónde estaría usted? ¿Dónde, hermano? Pero Él es paciente, ¿qué no es cierto, hermanos? Algo que nos ayudará a ser pacientes y soportar es recordar siempre, siempre, cuando tenemos que ser pacientes y tolerar,
que Dios fue, es y seguirá siendo paciente para con cada uno de nosotros. En su paciencia Él soporta nuestras rebeldías. ¿O usted no es rebelde en ocasiones con Dios? ¿Sí o no? Sí, somos rebeldes. Él soporta nuestras fallas. ¿Falla o no falla? ¿Sí o no? Él espera cambios en nosotros. Él espera cambio en todos sus hijos, hermano. ¿Quiere leer Romanos 15 conmigo, por favor? Dentro del pueblo de Dios, hermano, a veces creemos que nosotros somos la perfección. No, el único perfecto es Dios. El único. Pero a veces actuamos o damos esa idea de que somos lo máximo que Dios hizo. Y no, hermano. Todos somos creación de Dios. Amén. Eso sí, unos estamos más guapos que otros. Se cree, hermano, nomás quiero despertarlos, que se me están durmiendo. Otros están tristes. Pero acuérdense que la belleza es interna, no externa. Amén. Lo de afuera se va desgastando, se va acabando. La hermosura externa se termina, pero la interna cada vez está más bella, hermano. Porque cada vez se va formando más Jesucristo en nosotros. Y digo, no en todos, pero en aquellos que permitimos que Cristo trabaje en nuestra vida. Dice Pablo, o Dios a través de Pablo en Romanos 15:1, así que los que somos fuertes debemos ¿qué? Soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. ¿Se da cuenta? Dice Pablo, los que espiritualmente estamos fuertes debemos de soportar, de aguantar, de tolerar las flaquezas ¿de quién? De los débiles. Y hermano, a veces dicen, no, débil no, hombre, yo estoy. Y a veces son los que espiritualmente más débiles. Porque el puro conocimiento, hermano, no da fuerza. El puro conocimiento envanece a la gente. Lo que va a dar fuerza, hermano, es la relación con Dios y practicando la palabra de Dios. Nos va a dar fuerza a la vida, a lo que viene. Pero sigamos leyendo. Dice que a los débiles, y no agradarnos ¿a quién? A nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade ¿a quién? A su prójimo en lo que es bueno. ¿Para qué? Para edificación. Porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo, antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos ¿qué? Esperanza. Notó que aquí ya están las dos prendas de vestir. En el versículo 1 dice soportar. ¿Sí o no? Allá miramos en Colosenses 3:13 que nos soportemos unos a los otros. Ya miramos en Efesios 4:2 que nos debemos soportar los unos a los otros. Luego aquí en este versículo el 5 dice, el 4 dice, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra esperanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos ¿qué? Esperanza. La paciencia de Dios para con nosotros nos la manifiesta en su palabra. Y dentro de nosotros, hermano, está el Espíritu Santo. La palabra de Dios mora en nosotros. Entonces sabemos que debemos de ser pacientes. Y sigamos leyendo. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo ¿qué? Sentir según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquemos al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió, para la gloria de Dios. O sea, eso de recibir es que nos aceptemos los unos a los otros. Y para aceptarnos unos con otros, ¿qué necesitamos? ¿Qué necesitas tú? ¿Qué necesito yo?
Paciencia. Y la otra palabra, tolerancia, soportarnos. Y fíjate, son juntas. Para poder ser pacientes hay que soportar. Y para poder soportar hay que ser ¿qué? Pacientes. Son prendas unidas. Y todas tienen que ver con el nuevo hombre. Dice la Biblia, vestidos del nuevo hombre, creados según Dios. ¿No dice la Biblia así? En Colosenses, miren, lean Colosenses 4 por si acaso se le olvida. No se nos olvida el mal que nos hace la gente. La palabra de Dios se nos olvida. No se nos olvida que nos deben. Olvidamos cuando debemos en ocasiones. 24 del capítulo 4. Y vestido del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. ¿De qué nos debemos de vestir? ¿Del nuevo qué? Hombre. ¿Qué estamos mirando hoy? ¿Cuáles son las prendas? Y tengo que estar repitiendo, hermano. Cristo le decía a los discípulos, y otra vez os digo. Y otra vez os digo. Porque nosotros, quiera usted o no lo quiera aceptar, somos tardos. Tardos, hermano, para agarrar la palabra. Se nos olvida. Yo no sé cuántos de ustedes se acuerdan de lo que estuvimos enseñando esta mañana. ¿Quién se acuerda sin ver notas? Entonces, nosotros tenemos que estar repitiendo. Estamos hablando de la paz de ¿quién? De Dios. Y estuvimos hablando de la palabra de Dios. ¿O no hablamos de eso? Que habite como ricamente en nuestros corazones. Hablamos de que nos dejemos gobernar por la paz de ¿quién? De Dios, la paz de Cristo. Y después hablamos que eso iba a fructificar, ¿verdad? En ser agradecidos con Dios, el versículo 17. ¿Sí se acuerdan? O sea, resumiendo pues todo el mensaje. Entonces necesitamos estar repitiendo y repitiendo y repitiendo y repitiendo para que se nos vaya ¿qué? Quedando grabado. Paciencia y ¿qué? Y tolerancia. ¿Para con quién? Para con todos. Pero es que usted no sabe, no vive con la persona. Yo no sé, no vivo con la persona. Pero yo sé que Dios, si nos pide algo, lo podemos cumplir. Amén. ¿Se acuerdan aquellos, los hijos del trueno? ¿Qué querían hacer? Que aventar fuego de donde, del cielo, ¿no? Y Jesucristo fue paciente. Y ahí los siguió soportando. Dice Juan 13 que los amó hasta el fin, porque los soportó. No se andaban peleando entre ellos que querían tener el primer lugar. ¿Sí o no? Y Dios les puso el ejemplo y les dijo, los gobernadores, las autoridades del mundo, sí, quieren enseñorearse, pero no va a ser así entre ustedes. Ahí viene otra prenda ahí, no le digo cuál es. Dice, acá, el que quiera, ¿qué? Que le sirvan, va a ser siervo. Pero fue paciente, le estuvo enseñando los mandatos divinos, hermano. Los toleró, soportó, ¿no? Pero ¿les aguantaba él que hicieran las cosas? No, les hablaba, les decía, ¿verdad? Eran encontrados en faltas y Jesucristo hablaba con ellos en parábolas o directamente. ¿O no es cierto, hermano? Entonces, para que se dé cuenta que podemos ser pacientes, podemos soportarnos los unos a los otros sin estar de acuerdo con los pecados o con las obras de la carne de otros. Jesús soportó, aguantó. Pero eso no quiere decir que estaba de acuerdo con lo que ellos querían hacer. Amén, hermanos. Fíjese que Dios fue paciente para con Israel. Dios soportó sus rebeldías esperando que ellos cambiaran. Usted lo encuentra en Nehemías, en Nehemías 9:30, cuando tenga, después lo lee en casa. Pero ahí en Nehemías 9:30, ¿verdad? Él habla de cómo Dios tuvo paciente. Mire, ¿por qué no entraron a la tierra prometida? Los que salieron de Egipto. Por rebeldes. ¿Pero qué no fue paciente Dios? ¿No les dio oportunidades? Pero se le acabó la paciencia a Dios. Que Dios es santo.
Amén. Mire, Dios, hermano, es paciente aún con la gente incrédula. La Biblia dice en 2 de Pedro, bien clarito, 3:9. A ver. Sí, 3:9. Pero vaya conmigo ya. Sí, 3:9. Mira, dice, el Señor no retarda su promesa si algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, ¿verdad? Para con los cristianos, con los incrédulos, no queriendo que ninguno ¿qué? Perezca, sino que todos procedan ¿a dónde? Al arrepentimiento. Dios quiere que la gente se salve, hermano. Dios quiere que tú cambies, que yo cambie. Mira el 15, y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es ¿para qué? Es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que les ha sido dada, os ha escrito. ¿Para qué es la paciencia de Dios? Para salvación. Dios quiere que la gente se salve, hermano. Da oportunidades. Algunos fuimos rebeldes por años, no quisimos nada. Nos hablaban y nos enojábamos. Es cierto. ¿Verdad? ¿No es cierto? Pero Él fue paciente con nosotros. Nos mandaba otra vez obreros para que nos hablaran del Evangelio. ¿O no es cierto? Y mientras la persona no se convierta a Jesucristo, ahí le va a estar mandando obreros, le va a estar mandando mensajes de alguna manera o de otra para que se arrepientan y vayan al cielo con Él. Pero es la paciencia ¿de quién? Del Señor. Mire, me estaba diciendo el hermano allá en Sacramento, ¿no? Que hacía años que no lo apaleaban, dice, como el otro día a mi esposa, hablando, tocando puertas. 3 jóvenes, dice, que le dijeron, dice, lo que no se imagina, pastor. No puede repetirlo, pues. Dice, ¿y qué hay que hacer? Le dije, pues seguir tocando puertas. Le dije, yo este domingo voy a hablar sobre la paciencia, sobre aguantar, soportar. Y sí, ¿verdad? Cuando uno habla de Cristo, algunos sí reciben la palabra, te escuchan, algunos aceptan, otros no. ¿Sí o no, hermano? ¿Verdad? Otros te van a insultar, unos verbalmente, otros físicamente. ¿O no es cierto? ¿Pero por eso vamos a dejar de testificar de Jesucristo? No. Y mientras haya oportunidad de predicarles a los mismos el Evangelio y la puerta está abierta, hay que ser pacientes y seguirlo haciendo. Los familiares a veces no quieren nada con Cristo, pero vamos a dejar de orar. No, hay que seguir orando. Aunque estén lejos y usted no les pueda dar el mensaje, pídale a Dios que mande obreros. Amén. No como a veces un hermano, no hay que orar, ya ni oro porque no se quiere arrepentir. No, hay que seguir ¿qué? Orando y ser pacientes. Porque a veces hay hermanos que reciben insultos de sus familiares. Porque se cambiaron, dicen que se cambiaron de religión. Traidores, hipócritas. Se lavaron el coco. Y un montón de ofensas. Algunos, los padres ni los quieren ver en sus casas. Ni vuelvas para acá. Ni te queremos ver. No, pues ¿para qué orar? No, con más ganas tiene que orar. Amén. Con más ganas tiene que ser pacientes con ellos. Y cuando les hable, ¿verdad? Y lo insulten, nomás escuche que le entre por aquí, le salga por acá y sígales llamando. No para evangelizarlos, sino para mostrarles que usted les ama. Y a su tiempo el Señor va a hacer la obra. Pero no pierda, sea paciente, no impaciente. ¿O qué es contrario a la paciencia? Impaciente. Hay unos niños que son inquietos, otros son más tranquilos y otros bien tranquilotes. Amén. Hay uno que dice, híjole, no sé qué hacer. Y luego si le salen 2, 3 iguales. Le hace el hermano.
Pues ahí es donde entra ¿qué? El fruto del Espíritu Santo. Paciencia, pues usted no los tiene. Pero si Dios te los dio a ti es porque tú puedes con ellos. Amén. A mí me dijo un hermano una vez, Dios le dio a esos dos muchachos, ¿verdad? Porque usted puede con ellos. Porque uno de ellos cuando estaba chico era inquieto y cada rato le daban la queja a mi esposa. ¿Y cómo le hago? Yo no sé, hermano, ore a Dios, pero usted puede. Paciencia y tolerancia, y ahí está en la casa. Bueno, uno de ellos, el otro vive para acá, para Pasadena. ¿Y dio fruto? Sí, dio fruto, hermano. Dio fruto. Los otros también salieron inquietos y todo eso, pero son diferentes todos los hijos, hermano. Pero el punto acá es que debemos de ser pacientes con todos. ¿Sí o no? A veces usted ve a los niños aquí quietecitos, pero déjenlos que crezcan. Y entonces me dice, cuando llegan a unos 13, 14, 15, 16 años, mucha paciencia, hermanos. Otros inquietos de niñitos, de chiquititos, a esa edad, están tranquilos. Son diferentes, hermanos. Los hemos visto en la iglesia, chiquitos, no hombre, brincando y saltando, y ahora están muy quietos en la iglesia, tranquilos, sentados. Alguien practicó la paciencia con ellos. Amén. ¿Sabe por qué? Es parte de que le quitan los hijos a los padres aquí en este país, porque en su impaciencia los destruyen a golpes. No soportan a veces, ¿verdad? No aguantan, no esperan que sus niños que cambien. Y en la mañana les dije, y lo voy a volver a repetir, la primera escuela de sus niños ¿está dónde? En la casa. Los padres son los primeros maestros. Desde que pegan el primer grito que viene a este mundo, ahí empieza su trabajo como maestro, como maestra. Y la primera iglesia, ¿dónde es? En la casa. Ustedes también son los que, los encargados de enseñarles las cosas de Dios, desde que nacen. Amén, hermanos. No es su papá, sus abuelitos, es usted, hermano, hermana. Y déjeme decirle algo más, que en la mañana no lo mencioné. Así como usted eduque a sus hijos allá, como sea de fuerte su hogar, va a ser esta iglesia. ¿Sí me estoy explicando, no? Porque hay padres que posiblemente le quieren dejar toda la instrucción de los hijos a los hermanos de la iglesia o al pastor. Es su trabajo, hermano, hermana, de ser paciente, de tolerar allá, para que les enseñe usted a ellos qué es lo que tienen que hacer con otros también. Porque esos niños también tienen que aprender de chicos a ser ¿qué? Pacientes con otros, a ser tolerantes con otros. Qué bonito que nos hayan enseñado a nosotros de chiquitos, ¿no? ¿O no es cierto? Nos hubiésemos evitado muchos problemas, pero no tuvimos un buen maestro, una buena maestra, y menos una iglesia en nuestro hogar, que es el primer lugar, hermano. Y otra vez, así como dejemos hijos a la iglesia, así va a ser la iglesia. Por eso allá afuera hay muchas iglesias que son puramente social, porque eso es lo que son los padres, puro social. ¿Sí o no? Piense, ¿verdad? Por eso nosotros debemos de educar a nuestros hijos con la palabra de Dios. Usted hace su parte allá, el pastor hace su parte acá, los maestros hacen su parte aquí en las aulas. Amén. Porque no es la iglesia, o sea, no somos nosotros la primera iglesia de sus hijos, es su hogar, hermano, hermana. Y así como sea aquella iglesia allá, así va a ser esa iglesia acá. Piense y verá. Ahora, ¿qué nos va a ayudar a ser pacientes y tolerantes con otros? Pues déjeme decir que la fuente está en la prenda que hemos hablado en tiempo pasado.
Y eso está en 1 Corintios 13:7. Habla del amor que, del amor de Cristo, el amor incondicional. Pero quiero que lea usted nada más un versículo. El 13 dice, está hablando del amor, ¿verdad? Y dice, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. ¿Dónde encuentra la paciencia? En esperar. Todo lo espera. Y el otro, pues claro, todo lo que, todo lo soporta. Ese es el amor. Queremos ponernos la vestimenta espiritual, la mansedumbre, la templanza y sobre todo ser pacientes y tolerantes. Debemos de vestirnos con el amor de Cristo. Amén. Ahí lo dice. Mire el 7 una vez más. Créalo, la palabra de Dios lo dice. No soy yo el que estoy aquí. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera. Pues es paciente, todo lo soporta. Ahora acuérdense que no estamos hablando golpes, violencia física, violencia verbal. No estamos hablando de eso. Si abusan de usted y no entiende, llame a la policía. Está grabado. Dice la Biblia que las autoridades no están para infundir temor a nadie, sino para tratar con los que hacen maldad, algo malo. Y ningún cristiano, un hijo de Dios, debería maltratar a su prójimo, sea hombre o sea mujer, o a su cónyuge más bien. Sea hombre o mujer, porque hay mujeres que también, cuidado. ¿Cómo que le sacó el arma? Cuchillo sacó. En Argentina, pues, le sacó un cuchillo, ¿no? Sí. A veces hay mujeres que le dicen al hombre a este lado, que mira, ¿qué traes? Está partiendo ahí la... Dame de comer, ya te dije, pero ya tengo hambre. ¿Qué dices? Juan McDonald's. No, hombre, enseña el cuchillote que tiene ahí. Hermanos, hay que comprar de plástico. Pero hermano, hoy hemos visto que Dios en su palabra nos manda a ser pacientes, a ser tolerantes, no con unos cuantos. ¿Con quién? Con todos. O sea que usted es paciente conmigo y yo también soy paciente con usted. Amén. El hermano es paciente con la esposa, la hermana es paciente con el esposo. ¿Es difícil? Sí. ¿Imposible? No, porque Dios nos ha dado las herramientas necesarias. Espiritualmente nos ha capacitado para hacer todo aquello que Él nos manda hacer, hermanos. ¡Qué bendición! ¿Sí o no? Pacientes para con quién? Para con todos. Ahora, ¿cuántos quieren ser pacientes con todos? A ver, levante la mano. ¿Que quiere ser paciente con todos? Levante la mano. ¿Sí? No tenga miedo, levántela. Porque si yo le pregunto que si quiere usted que sean pacientes con ustedes, seguro que la va a levantar. A ver, levante la mano. Muy bien, baje la mano. ¿Cuántos quieren ser tolerantes con otros? Todos, ¿eh? Muy bien, todos los que levantamos la mano van a venir a prueba. Dios le va a poner algo para que empiece a cultivar ¿qué? La paciencia y la tolerancia. Porque entonces, ¿cómo pues queremos ser pacientes si no hay nada? No hay práctica, no hay nada, hermanos. No hay lucha, no hay guerra, no hay victoria. Señor, dame amor con mi cónyuge. No, y llega el cónyuge con una actitud pésima. Pues no querías amar a tu cónyuge. Pues ahí está. Señor, dame amor con los hermanos de la iglesia. No, llega el hermano y lo primero que ve actitudes malas y todo eso. Entonces, pues no que querías amor para los hermanos. Dame amor con los perdidos. Y te viene el vecino ahí o el rentero enojado.
¿No querías amor? ¿Que te diera amor? ¿Sí o no? Ayúdame a ser paciente con mis hijos. Y empiezan unos a correr y a pegar para acá y pegarle a la pared y todo eso. Ay, tu chamaco. No, que quería ser paciente con tus hijos. Ay, yo quiero ser paciente con mi papi y con mi mami. No, y llega el papá y la mamá llegan y, pues no, hermanito, joven, que quería ser paciente con tu papá. Esto, hermano, le viene a uno para poder ejercitarse con la paciencia y la tolerancia. No pasa nada, hermano. Amén. Entonces hay que ir a tocar puertas para agarrar paciencia, para ser tolerantes. Hay que ir a predicar las calles para que aguanten todo los gritos de la gente, a ser pacientes. Mire, hermanos que están en las calles, si usted no es paciente y tolerante, a rato se va a agarrar aguante con uno de ellos, o cuando menos verbalmente va a andar peleándose. Y nosotros no estamos para andar peleando con los incrédulos, vamos a predicar la palabra de Dios. Amén. Porque si no, ¿qué testimonio? Y si usted tiene esas actitudes, no le diga que viene a esta iglesia. Dígale que va a la que está en la esquina ahí. Sí, hermano. ¿Qué debemos de hacer? Obedecer a Dios. Vístete diariamente de paciencia y tolerancia. Amén. ¿Con quién? Con todas las personas. Pero hay unos difíciles. Pues sí puedes. Porque Dios es paciente contigo y tolerante también contigo. Recuerda eso. Vamos a orar. Les dije que temprano. Vamos a orar.